pero las horas que sea necesario reponer las vamos a hacer más tarde, si no hablamos y clase mañana, cualquier cosa, porque de todas formas la idea es cumplirles a ustedes y que esto se haga lo más posible y que ustedes saquen el mayor provecho posible. Es como les comentaba, doctor, yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional, graduado de maestría, doctorado en cardiología de Ohio State University, y en este momento me desempeño como docente de tiempo completo de la Universidad de La Salle en el área de fisiología y cardiología. Entonces, vamos a hablar de algunas de las áreas en las que yo más he trabajado. Yo no hablo tanto de patologías en general, sino de mecanismos de acción, de electrofisiología, de fisiología general, y vamos a hablar también ya al final de la conferencia sobre digamos, el área de más especialidad que tuve, que fue la parte de electrofisiología asociada al uso de marcapasos en animales de compañía. Entonces básicamente empezamos diciendo que la gente que estudia la electrofisiología básicamente asume que lo que mueve el corazón es la electricidad, ¿sí? Cuando veamos la parte de la asociación que hay entre la electricidad y la fuerza de contracción, vamos a hablar de que la gente que investiga en calcio dice que es el calcio el que mueve el corazón, ¿sí? Pero entonces en este punto yo estoy muy de acuerdo en que es básicamente la electricidad la que va a mover el corazón, porque es la responsable de que se den entonces los cambios de iones que van a alterar completamente internamente la célula y que va a generar entonces los cambios para generar fuerza de contracción. Entonces, algunos de los objetivos que vamos a revisar, pues reconocer algunos conceptos generales de electrofisiología, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los determinantes de la frecuencia cardíaca, identificar cuáles son los principales iones que van a afectar entonces el funcionamiento celular del corazón. Vamos a hablar en detalle del potencial de acción, porque básicamente si no entendemos el potencial de acción no vamos a entender farmacología, ¿sí? No vamos a entender en general toda la fisiología cardiovascular. Entonces vamos a tratar de dedicarle bastante tiempo al potencial de acción y vamos a ver algunos conceptos de electrocardiografía básica, ¿sí? Básicamente cuando hablamos de la regulación de la frecuencia cardíaca, primero tenemos que decir que la frecuencia cardíaca va a estar determinada entonces por la descarga que genere el nodo sinoatrial. En un momento vamos a ver todas las vías eléctricas del corazón y eso va a hacer que se genere una cantidad de sangre por latido bombeada, ¿sí? Y que esa cantidad de sangre por latido, si la multiplicamos por la frecuencia cardíaca, nos va a determinar entonces cuánta sangre vamos a tener siendo entonces eyectada desde el ventrículo, y a eso lo vamos a llamar gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces es la cantidad de sangre eyectada por minuto. Entonces va a depender de una serie de cosas, básicamente el llenado ventricular, la capacidad que tenga él de extenderse, de llenarse, de cuánta sangre le llegue a ese ventrículo, de cuánta fuerza de contracción tenga él, de qué tanto le permite la arteria aorta a él eliminar ese flujo que tiene adentro y mandarlo hacia la aorta, ¿sí? Y va a estar entonces también relacionado a cada cuánto late el corazón por minuto, que lo llamamos entonces frecuencia cardíaca. Entonces básicamente sabemos que el control de la frecuencia cardíaca se va a dar principalmente por el sistema autónomo. Ustedes seguramente se acordarán de fisiología básica que el nodo sinoatrial tiene una capacidad de automaticidad, ¿sí? Él tiene unas células que vamos a ver ahora que son capaces de generar por sí solas un impulso. Entonces si nosotros tomamos una persona, un animal, y le cortamos todas las ramificaciones del sistema simpático y del sistema parasimpático, el corazón va a seguir latiendo, ¿verdad? Vamos a tener una frecuencia cardíaca intrínseca que va a ser entonces determinada por esas celulitas que están en el nodo sinoatrial. Sin embargo, entonces esos cambios que se dan en la frecuencia cardíaca, de aumentos o reducciones de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la que necesitemos, de acuerdo a lo que metabólicamente el cuerpo necesite, se va a dar entonces pasado por el sistema autónomo. Entonces aquí hay unos datos, simplemente era como una información general, la que nos dice que un corazón humano late aproximadamente 2.6 billones de veces en su vida, el del gato 1.2 billones de veces, y otros mamíferos están más o menos en los 700 millones.
y que hay algunos estudios que han demostrado que hay una asociación entre cuánto late nuestro corazón, en general en todos los animales, ¿sí? Cuánto late y tiempo de vida. Entonces en los animales en los que en general hay frecuencias cardíacas más altas, tienden a vivir entonces menos tiempo, ¿sí? Entonces cuando se dieron cuenta de eso, uno también se puede poner a pensar que cuando nuestra frecuencia cardíaca es muy alta durante toda nuestra vida, en general tendemos a vivir menos, ¿sí? Nuestro corazón no debe estar latiendo muy rápido por muchas horas durante el día, no es lo conveniente, pero eso digamos que lo vamos a ver más adelante si tenemos un poquito de tiempo de hablar de algunas generalidades de insuficiencia cardíaca. Básicamente podemos decir que la frecuencia cardíaca promedio de un perro es 90 latidos por minuto cuando está despierto, pero que puede subir a más de 150 en actividad física alta y que puede bajar a menos de 40 latidos por minuto mientras duermen. ¿Sí? Eso se determina entonces por equipos de telemetría que nos van a dejar entonces medir frecuencias cardíacas mientras los animales duermen. Ahora más adelante vamos a ver algunos electrocardiogramas de perros mientras duermen y no los estamos molestando. Entonces decíamos que la señal inicial para que se dé esto va a ser generada en el nodo sinoatrial, ¿verdad? Entonces básicamente vamos a tener el sistema simpático aumentando esa actividad y el sistema parasimpático disminuyendo. Entonces cuando hablemos un poco de farmacología vamos a hablar un poquito sobre cómo ese sistema simpático afecta diferentes sustancias, diferentes proteínas, diferentes receptores que van a estar entonces asociados unos con otros. Se va a generar una cadena de reacciones que va a llevar a que se aumente la frecuencia cardíaca y cómo el parasimpático entonces lo reduce, ¿verdad? Entonces aquí vemos un poquito sobre cómo es eso. Entonces tenemos aquí en nuestro corazón, tenemos nuestro atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí en el atrio derecho, si ustedes de pronto recuerdan la anatomía, hay una estructura pequeña, un poco más blanca que el resto del atrio derecho, ¿sí? Más o menos en la unión de la vena cava craneal con el atrio derecho, que se va a llamar el nodo sinoatrial. Ahorita vamos a ver un poquito cómo funciona él y vamos a ver que él va a estar entonces relacionado con el sistema simpático y el sistema parasimpático, y ellos lo van a controlar y básicamente se va a generar entonces ¿qué? Un gasto cardíaco. Entonces básicamente la imagen lo que nos está mostrando es esa relación que hay entre la cantidad de sangre que sea eyectada a la aorta. Tenemos aquí entonces nuestra aorta, tenemos nuestros vasoreceptores, tal vez ustedes lo recuerden por fisiología, los receptores que se ubican entonces aquí a nivel de la aorta. Vamos a tener esos receptores detectando cuánta sangre está enviando ese ventrículo izquierdo hacia ellos, ¿sí? Entonces ellos se estiran y mandan una señal diciéndole al cerebro cuánta sangre se está enviando, si es una cantidad normal, si es una cantidad muy alta o si es una cantidad muy baja. Entonces estos receptores los estudiamos porque nos interesa saber, porque ellos son los que le van a decir al sistema simpático y parasimpático qué es lo que tienen que hacer. Ellos mandan la señal entonces hacia la médula oblonga, y la médula oblonga entonces va a enviar una señal aquí y le va a decir al corazón, básicamente, si se está detectando una presión muy baja en esta zona, le va a decir empiece a latir más rápido y empiece a latir más fuerte, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo hace? Por intermedio de una hormona que se llama la norepinefrina, ¿sí? Entonces la norepinefrina se va a liberar en este punto, va a aumentar entonces lo que conocemos como cronotropismo, ¿verdad? Si lo recuerdan por fisiología, vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca, vamos a tener un aumento en el inotropismo, vamos a tener un aumento en la fuerza de contracción, y básicamente los vasoreceptores van a detectar eso y van entonces a producir una respuesta aquí, ya sea de aumento o disminución. Adicional a eso, entonces, la norepinefrina también va a funcionar a nivel de las arterias y les va a ordenar contraerse. Entonces vamos a tener aquí estas arterias que se van a contraer para aumentar la presión arterial, ¿sí? Cuando veamos ahorita insuficiencia cardíaca vamos a ver en mucho más detalle la importancia de este mecanismo, pero básicamente para que ustedes lo recuerden y lo revisen en la literatura cuando salgan de aquí, los que quieran profundizar en el tema,
van a darse cuenta que esto es conocido como el reflejo de Marey. Básicamente es la relación que hay entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces vemos que es una relación bastante simple, en la que básicamente si la presión arterial disminuye, vamos a tener una respuesta de aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces la damos aquí como cuando disminuye vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y va a estar entonces asociado al efecto que tiene entonces la norepinefrina sobre el nodo sinoatrial. Ahí vamos bien. Si alguien tiene alguna duda puede levantar la mano y discutimos cualquier tema. Entonces aquí ya tenemos una imagen generada por un equipo que detecta presiones arteriales, detecta también frecuencia cardíaca y electrocardiograma. En este punto no estamos viendo entonces el electrocardiograma, pero estamos viendo entonces la relación que hay entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces normalmente lo que se hace en estos modelos de investigación es el cateterismo central, ¿sí?, de algún vaso, que normalmente puede ser la aorta directamente o puede ser un vaso más pequeño a nivel periférico. Entonces muchas veces lo hacemos directamente desde la aorta y entonces basado en el electrocardiograma el equipo nos detecta también la frecuencia cardíaca y vemos cómo hay una asociación entonces en este individuo en el que se generó entonces una reducción en la presión arterial y vemos cómo el reflejo de Marey entonces generó un aumento en esa frecuencia cardíaca, ¿sí?, y que cuando se vuelve entonces a la línea base vamos a tener de nuevo entonces una frecuencia cardíaca que va a estar entonces asociada siempre a los requerimientos de presión arterial, ¿sí? Entonces básicamente esto es generado por un equipo de Biopac que nos permite hacer esa clase de mediciones. Esto es también generado por estos fueron bastantes individuos que se les administró una dosis de un medicamento que produce hipotensión. Entonces aquí vamos a ver cómo esa reducción de la presión arterial media después de la administración del medicamento produjo entonces un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces el sildenafil, seguramente para los que han revisado un poco la farmacología cardiovascular, conocen que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión pulmonar en animales, ¿verdad? Que es el famoso Viagra, que en humanos se utiliza para la disfunción eréctil y para tratamiento de hipertensión pulmonar. Entonces, en este trabajo se encontró que también produce hipotensión sistémica en algún grado y entonces va a generar ese aumento de la frecuencia cardíaca por el reflejo entonces que ya conocimos, que se llama de Marey. Asociado a eso entonces vamos a tener como el sistema simpático va a producir cambios en la frecuencia cardíaca que van a estar asociados también a cambios en la respiración. Entonces si ustedes en algún momento esta noche tienen tiempo, pueden tomarse su pulso ya sea a nivel de la muñeca o a nivel del cuello, ¿sí? Pueden tener una inspiración profunda y fuerte y se van a dar cuenta cómo hay un aumento entonces de su frecuencia cardíaca que va a estar asociada entonces a este fenómeno. Entonces aquí vemos cómo durante la inspiración vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, que la vemos aquí en el electrocardiograma y la vemos en el equipo de medición de la frecuencia cardíaca. Esto va a estar asociado entonces también a ciertas arritmias que vamos a ver entonces más adelante, que consideramos de todas formas siempre normales y que son básicamente entonces indicadores de salud cardíaca.
dentro de lo que estamos hablando de las vías que conducen entonces la electricidad, entonces decíamos que era el nodo sinoatrial el que iba a generarnos entonces ese primer impulso para producir entonces esa conducción eléctrica que iba a producir la frecuencia cardíaca y que iba a producir entonces fuerza de contracción, entre otras, que vamos a ver más adelante. Y entonces vemos cómo ese nodo sinoatrial es básicamente el marcapasos natural del corazón, ¿sí? Él va a ser el encargado de producir esa señal inicial, pero no va a ser el único capaz de hacerlo en caso de que él falle. Entonces hay diferentes patologías que se pueden producir en el nodo sinoatrial que producen cambios en su funcionamiento. Algunos producen aislamiento completo de la estructura, empieza a rodearse de grasa, empieza a rodearse de tejido fibroso y deja de conducir hacia el atrio derecho, y algunas producen algunas alteraciones en la generación del impulso. Eso lo podríamos hablar en otra oportunidad si hablamos un poquito de la electrofisiología del nodo sinoatrial, pero básicamente lo que les quiero decir es que el nodo sinoatrial va a estar entonces, va a tener la colaboración de otros tejidos que van a responder en caso de que él no sea capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a tener las vías internodales, de las que vamos a hablar más adelante. Vamos a tener la unión atrioventricular y vamos a tener también la estructura de His-Purkinje. Esas estructuras van a ser capaces de generar automaticidad en caso de que el nodo sinoatrial no sea capaz de hacerlo. Entonces básicamente vamos a ver cómo, si la señal es generada desde el nodo sinoatrial, vamos a tener una respuesta rápida, pero si no es generada desde el nodo sinoatrial, sino de alguna de las estructuras que van a estar más abajo de él, entonces vamos a tener cada vez una respuesta más y más y más lenta. Entonces esto es un dato importante cuando miramos entonces el análisis del electrocardiograma de pacientes con enfermedad del nodo sinoatrial o pacientes con tono parasimpático muy alto, como vamos a ver más adelante, en los cuales se presentan entonces lapsos muy grandes entre un latido y otro, ¿sí? Porque básicamente lo que se va a generar son señales a partir de tejidos que no son el nodo sinoatrial y que por lo tanto van a tener frecuencias cardíacas bastante más lentas. Entonces esa es la jerarquía de los marcapasos. Aquí tenemos entonces a nuestro nodo sinoatrial generando una frecuencia cardíaca X, ¿sí? Y vamos a ver cómo a nivel de las vías internodales en los atrios vamos a tener también una señal que va a ser un poco más lenta. A nivel de la unión auriculoventricular vamos a tener una señal todavía más lenta, ¿sí? Vamos a tener a nivel de His-Purkinje, cualquiera de estos dos, señales todavía mucho más lentas, que lo que van a hacer es buscar salvarle la vida al paciente. Entonces en un rato vamos a ver algunos electrocardiogramas de cómo se ve esto entonces normalmente cuando esto se produce. Entonces por ahora estamos hablando de la señal de dónde viene, pero de dónde podría también venir en caso de que sea necesario, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora sí de lo que estábamos hablando al comienzo, que es la electrocardiografía. Básicamente lo que vamos a decir de la electrocardiografía es que es una técnica no invasiva y relativamente económica que nos permite detectar las señales eléctricas que envía el corazón a la superficie corporal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a tener un corazón que va a ser el generador de ciertos voltajes, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener un equipo que no es invasivo, no tenemos que usar agujas, no tenemos que hacer incisiones, y vamos a detectar esa actividad eléctrica desde la superficie del cuerpo. No tenemos que entrar entonces a anestesiar al animal y de pronto generarle ningún tipo de daño. Entonces básicamente electrocardiografía la definimos como eso, como el estudio de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? El electrocardiógrafo entonces va a ser el equipo que va a medir esa actividad eléctrica. Entonces va a ser un voltímetro que va a tomar esa señal, la va a amplificar y nos la va a mostrar. Él la va a imprimir en un papel, y ese papel con esa impresión de los voltajes se le conoce como electrocardiograma. Entonces van a ser esos voltajes grabados desde la superficie corporal que nos van a permitir entonces el análisis de la actividad eléctrica del corazón. Entonces básicamente
lo que va a producir que tengamos todas esas señales van a ser las corrientes de iones que vamos a ver más adelante, y vamos a tener entonces esa actividad eléctrica que va a producir la contracción del miocardio, y vamos a ver entonces también más adelante cómo esas corrientes van a producir entonces cambios en ese electrocardiograma, ¿sí? Como cualquier cambio en los niveles de sodio o potasio nos va a producir entonces el electrocardiograma. Asociado a eso, ustedes van a encontrar de pronto en la literatura, de pronto los que se metan a estudiar un poquito la electrofisiología, que hay otro nombre que es bastante parecido, que se llama electrograma, ¿sí? Este ya es una técnica invasiva que nos permite detectar la actividad eléctrica de ciertas zonas del corazón por medio de cateterismo central. Entonces entramos por un vaso sanguíneo, puede ser, normalmente entramos en animales por las venas femorales o por las venas yugulares, y vamos a poner un catéter que va a tener entonces unos electrodos, y lo vamos a conectar a un equipo que nos va a medir actividad eléctrica, puede ser del nodo sinoatrial o de la unión auriculoventricular o de His-Purkinje, para ciertos diagnósticos de arritmia, especialmente en veterinaria, aunque no se hace mucho, se utiliza un poco para el diagnóstico de bloqueos auriculoventriculares. En medicina humana se utiliza para casi todo tipo de arritmia, pero especialmente también para el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de la fibrilación atrial, que es la más común. Y pues por último vamos a tener a la persona que toma e interpreta esos voltajes que vamos a hacer entonces nosotros, que nos estamos formando entonces como profesionales, y que vamos a ser capaces no solamente de tomar el electrocardiograma, que es la parte, digamos, fácil del asunto, sino que vamos a ser capaces de analizar qué es lo que está pasando con ese paciente basado en esos cambios en el voltaje. Entonces aquí tenemos ese sistema de electrocardiógrafo en el que vamos a tener el corazón como esa bomba generadora también de voltaje, no solamente de presión, sino también generadora de voltaje. Vamos a tener entonces la superficie corporal de un animal o de una persona a la que se le pegaron unos electrodos, ¿sí? Vamos a tener esos electrodos conectados entonces a unos cables que van a llevar la señal hacia el voltímetro, y el voltímetro nos va a generar entonces este electrocardiograma, que va a ser entonces el que ustedes van a poder analizar y con el cual ustedes van a ser capaces de determinar qué es lo que le está pasando a ese paciente. Entonces básicamente el electrocardiograma, o en general la electrocardiografía, es útil para algunas cosas, pero digamos, es útil para menos cosas de las que generalmente pensamos, ¿sí? A veces le damos demasiada importancia al electrocardiograma cuando en general no funciona para la mayoría de las cosas que creemos o que nos han de pronto dicho. Entonces, básicamente el uso principal que tiene el electrocardiograma es la medición de la frecuencia cardíaca de un paciente y la identificación del ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces esos van a ser los dos usos principales que va a tener el electrocardiograma. ¿Qué tantas veces está latiendo por minuto? Entonces ese corazón, y básicamente nos va a decir el ritmo con el que está latiendo entonces ese corazón. Si vamos a tener entonces un ritmo normal, pues si vamos a tener algún tipo de ritmo anormal que vamos a definir como arritmia. Entonces también en algunos casos se puede utilizar el electrocardiograma para detectar algunos agrandamientos de cámara. Entonces no es muy específico, no es muy sensible, ocurren bastantes errores, pero en algunas ocasiones podemos determinar aumentos de tamaño ventricular o atrial mediante el uso de la electrocardiografía, ¿sí? En humanos es bastante importante, en medicina veterinaria no tenemos este problema, pero en humanos es bastante importante la detección de infartos, ¿sí? Entonces en medicina veterinaria nosotros no vemos infartos como tal, pero en algunas ocasiones sí podemos detectar algunos focos de isquemia si estos ocurren. Entonces básicamente podemos llegar a identificar isquemia por cambios en algunas de las zonas del electrocardiograma, ¿sí? Podemos identificar los efectos de drogas y electrolitos. Entonces el potasio, ustedes se acuerdan seguramente por fisiología, los cambios en el potasio especialmente van a alterar la conformación del electrocardiograma, y obviamente algunos medicamentos van a subir frecuencias cardíacas, van a bajarlas,
van a producir cambios en algunos de los segmentos del electrocardiograma que pueden entonces en algunas ocasiones ser identificados. En algunas ocasiones podemos identificar efusiones del pericardio, a veces vemos algunos cambios asociados a efusión del pericardio, pero no siempre las detectamos, y también el electrocardiograma se puede llegar a utilizar para clasificación de tipo filogénico. Entonces, algunas veces podemos saber si un electrocardiograma por su conformación es de un perro o es de un herbívoro, ¿sí? Entonces especialmente caballos y vacas van a tener una conformación diferente, entonces a veces nos sirve para clasificación filogénica. Entonces, para que no se les olvide que el electrocardiograma no es el medio diagnóstico que se debe utilizar para la identificación de aumentos de tamaño de cámara. Entonces, tenemos aquí la imagen del gatito. Entonces, hagamos radiografía, hagamos ecocardiografía, hagamos cualquier otro tipo de imagen, pero no nos quedemos con el electrocardiograma. Entonces, ¿para qué no es útil el electrocardiograma? Entonces, el electrocardiograma nunca jamás nos va a decir qué tan fuerte late un corazón. No nos va a decir si el corazón está latiendo más fuerte porque de pronto tal segmento es más grande o más alto, no sabemos. Y ni siquiera nos sirve para saber si el corazón está latiendo o no. Entonces, en algunos animales se puede presentar muerte con detención de la función cardíaca, función de contracción, pero la actividad eléctrica puede seguirse dando. Yo lo he notado hasta por 10 minutos en ratones, ¿sí? Podemos seguir teniendo actividad eléctrica, podemos seguir viendo electrocardiograma a pesar de que el corazón dejó de latir hace 5 o 10 minutos. Entonces, si de pronto estamos haciendo anestesia y lo único que estamos mirando es el electrocardiograma y estamos tranquilos con eso, de pronto nuestro paciente se murió hace 5 o 10 minutos y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Obviamente va a haber algunos cambios en la conformación de ese electrocardiograma, pero lo vamos a seguir viendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando estén entonces evaluando algún paciente. Entonces, decíamos que la celulita individual de cada célula va a ser capaz entonces de generar su propia, digamos, carga eléctrica, ¿sí? Obviamente, una célula normal del corazón, una célula miocárdica, va a necesitar un estímulo para que eso se dé. Ahorita vamos a definir qué es un estímulo y qué es lo que va a causar entonces ese estímulo. Ellas no son automáticas, las células contráctiles del corazón no son en general automáticas. Si tomamos células atriales o células ventriculares y queremos ver su actividad eléctrica, normalmente tenemos que estimularlas. Eso es una técnica que se conoce como patch clamp, en la que tomamos celulitas individuales, ponemos una aguja muy pequeña, ponemos electricidad y podemos ver entonces su actividad eléctrica porque ellas no son automáticas. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo es la actividad eléctrica de las células que sí son automáticas, pero nos interesa mucho estas porque básicamente son las células que van a ser capaces de generar contracción y van a ser capaces de generar entonces trabajo cardíaco que nos va entonces a mantener vivos. Entonces vamos a ir un poquito despacio. Si alguien tiene dudas sobre esto los podemos discutir. Vamos a tratar de entrar en detalle porque la idea de la conferencia es tratar de meternos en detalles en asuntos como estos de electrofisiología para que a ustedes les quede algo, digamos, útil cuando estudien su farmacología y su terapéutica, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo una célula normalmente cuando está quieta, la célula sola cardíaca, nadie la está molestando, ella normalmente tiene una carga por dentro de menos 80 milivoltios aproximadamente. Estamos hablando de un número que puede variar un poco, 80, 85, 90 milivoltios negativos. Quiere decir que tiene una carga negativa bastante alta. ¿Y qué es lo que nos está determinando esa carga negativa? ¿Sí? Pues la carga negativa principalmente va a estar determinada por las proteínas que están dentro de esas células, ¿sí? Entonces vamos a tener una carga negativa bastante alta y va a ser determinada por cantidad de proteína dentro de la célula. Entonces el ion que va a ser responsable de que esa carga se mantenga dentro de los aproximadamente menos 80
menos 85 voltios va a ser el potasio. Entonces el potasio va a estar entrando y saliendo de la célula todo el tiempo, va a estar circulando porque tiene una permeabilidad muy alta, ¿sí? La membrana tiene mucha permeabilidad al potasio y él va a estar entrando y saliendo permanentemente por intermedio de los canales que conocemos como los IK1, ¿sí? Y entonces esa carga negativa de las proteínas, digamos la función de los canales IK1 controlando el potasio, van a mantener ese voltaje en menos 85 milivoltios, y a eso lo conocemos como potencial de reposo, ¿verdad? Entonces seguramente ustedes lo recuerdan por fisiología general, que a eso lo llamábamos entonces potencial de reposo. Básicamente la célula está reposando, ¿sí? No está ocurriendo nada dentro de ella. Pero se produjo entonces este estímulo desde el nodo sinoatrial que generó la automaticidad de esas células, y el estímulo empezó a viajar hacia la célula. Ahorita vamos a ver un poquito cómo se da ese viaje entre células, y resulta que se va a encontrar entonces con los canales de sodio, ¿sí? Entonces inicialmente se va a encontrar aquí con esta carga, va a llegar el estímulo a la célula, y entonces ese estímulo va a hacer que los canales de sodio se abran. Entonces en ese orden de ideas, un estímulo lo podemos definir como la cantidad de energía necesaria para abrir los canales de sodio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estímulo cardíaco, hablamos de la cantidad de energía que se necesita para que un canal de sodio abra. Entonces esto es un punto que tenemos que tener en cuenta si queremos llegar a entender un poco lo que ocurre en un paciente con una arritmia. Entonces vamos a tratar de acordarnos cada vez que para que se produzca entonces un cambio eléctrico dentro de la célula, tiene que haber un impulso que sea capaz de abrir estos canales. Los canales se van a abrir, tienen diferentes puertas que van entonces a permitir la entrada de sodio. Vamos a tener una cantidad de sodio que va a llegar a la célula y va a producir entonces este aumento rápido de voltaje. Lo vemos aquí, si estamos mirando en función de tiempo y en función de voltaje, vemos que es un aumento rápido de ese voltaje, básicamente influenciado por cuánto sodio es capaz de entrar a la célula. Cuánto sodio es capaz de entrar a la célula va a depender de cuánto sodio hay aquí y cuánto sodio hay aquí. Si tenemos una diferencia grande, tenemos una cantidad alta aquí y muy baja aquí, vamos a tener mayor facilidad para que entre el sodio, ¿verdad? Cuánto sodio entra en la célula también va a depender de cuántos canales se abran, ¿sí? El tiempo que duren abiertos, ¿sí? Y qué tanto sean capaces de conducir el sodio, ¿sí? Entonces va a haber diferentes determinantes que vamos a ver ahora más adelante, que van a producir ese cambio en la entrada de sodio hacia las células. Y entonces entre más sodio tengamos, más rápido se va a dar entonces esta fase de aumento entonces del voltaje, que la vamos a llamar fase cero del potencial de acción. Entonces decidieron llamarla fase cero a la fase inicial del potencial de acción. Esa fase cero, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo velocidad de conducción. Entonces eso es un detalle importante para que ustedes tengan en cuenta cuando hablemos de arritmias, porque la fase cero, cuando se altera, nos va a producir entonces cambios en la velocidad de conducción entre una célula y otra. Si tenemos fase cero lenta, vamos a tener conducción de una célula a otra muy lenta. Si tenemos fase cero rápida, vamos a tener entonces conducción rápida de una célula a la otra, y eso puede ser un determinante entonces de generación de arritmias. Entonces tenemos aquí la fase cero, el voltaje va a subir muy rápido, y vamos a llegar aproximadamente a los 10, 15 milivoltios ya positivos, porque tenemos entonces una cantidad de sodio entrando a la célula. Al mismo tiempo que se está dando esto, los canales de sodio produjeron entonces ese aumento de voltaje, ¿sí? Produjeron ese aumento de voltaje dentro de la célula, y resulta que ese aumento de voltaje va a producir cambios en otros canales que vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Esos cambios de voltaje van a hacer que otros canales se abran también, y vamos a ver ahorita la importancia de esos canales. Sin embargo, el potencial de acción de la célula cardíaca, antes de que hablemos de eso, tiene una particularidad,
y es este descenso rápido que se da en el voltaje. Vamos a tener una fase rápida de ascenso, luego tenemos una fase rápida de descenso, pero que es bastante cortica, y entonces va a estar determinada básicamente por la salida de una pequeña cantidad de potasio de la célula por los canales que se conocen como ITO. Esos canales ITO van a producir esta punta, que es la, digamos, característica del miocardio, ¿sí? De las células miocárdicas ventriculares y atriales. Entonces nos quedamos así un rato porque ya se nos produjo entonces lo que conocemos como la fase 1 o de repolarización rápida. Sin embargo, decíamos que los canales de sodio habían producido cambios en otros canales, ¿sí? Y entonces resulta que los canales de los que estamos hablando se llaman canales tipo L, y los tipo L son canales que permiten la entrada de calcio a la célula. Entonces no es un dato menor lo que vamos a hablar, porque básicamente cuando entra calcio a la célula, básicamente ya vamos a generar la función cardíaca que nos permite vivir de la manera como la conocemos, ¿sí? La vida básicamente se genera en este caso por esta asociación que hay entre la electricidad y la entrada de calcio a la célula, y todos los cambios que produce el calcio dentro de la célula, que vamos a ver entonces más adelante durante el día. Entonces se produjo entonces esa entrada de calcio que se inicia más o menos en este punto del potencial de acción y que se va a mantener durante todo este tiempo, y entonces tenemos una entrada de unión que tiene una carga ¿de qué tipo? Positiva. Entonces, como va a ser positiva, vamos a tener un mantenimiento de este voltaje de tipo positivo por algún tiempo, ¿verdad? Y a esa fase la vamos a llamar fase 2 o fase de meseta, ¿sí? Entonces, la fase de meseta básicamente porque no hay un cambio grande, ¿sí? No vamos a tener un cambio grande en esta zona, no vamos a tener voltajes subiendo ni bajando en general, y entonces vamos a tener estabilidad eléctrica. Entonces en este punto vamos a tener un aumento del calcio de la célula. Ahorita que veamos esta parte vamos a entender un poquito qué es lo que hace el calcio dentro de esa célula. Entonces, ¿por qué es tan importante que entendamos la fase 2 del potencial de acción? ¿Sí? No dice, bueno, pero ¿para qué me sirve a mí aprenderme el carretazo de que entra sodio, de que entra calcio? ¿Sí? Eso en la vida real, ¿en qué se traduce? ¿Sí? Pues resulta que cuando esta parte, esta meseta se prolonga demasiado, como vamos a ver que hay algunos medicamentos que logran hacerlo, pues vamos a predisponer a esas células a que tenga inestabilidad eléctrica y que genere entonces arritmias. Cuando veamos los mecanismos de arritmias, entonces nos vamos a acordar un poco de la meseta, porque cuando la prolongamos por medios medicamentosos o por algunos defectos genéticos, vamos a hacer que este paciente esté predispuesto a algunos tipos de arritmias bastante peligrosos, bastante comunes, especialmente en humanos. Entonces tenemos esa fase 2 y sigue en tiempo sin mucho cambio de voltaje, pero en este punto se va a producir entonces la apertura de algunos canales que vamos a tener que discutir también bastante, porque son muy importantes en lo que se conoce ya como tal como la repolarización cardíaca como tal, ¿sí? Ya definida como tal, que es la repolarización cardíaca, y a estas corrientes producidas por la apertura de estos canales se les conoce como corrientes rectificadoras. Son rectificadoras básicamente porque el voltaje subió y ellos lo que hacen es que bajar ese voltaje y volverlo a la normalidad. Entonces los dos canales que más se han estudiado y que más importancia tienen en este punto van a ser los canales IKR y los canales IKS. Entonces, ¿qué están haciendo sus canales? Los IKR de rápidos y los IKS de lentos van a producir salidas rápidas y salidas lentas de potasio, que van a hacer que el potencial de acción baje de cierto punto hasta bien abajo, y volvamos entonces ya a la fase de reposo, que va a ser entonces la fase 4 del potencial de acción. Entonces, ¿por qué nos interesan los canales IKR y los IKS? Porque resulta que cuando los bloqueamos,
de manera medicamentosa, con muchos medicamentos que algunos sabemos que lo hacen, otros tenemos sospecha de que lo hacen, ¿sí? Y por eso muchas veces entran algunos medicamentos que han estado en el mercado a estudios, a pesar de que ya han estado en el mercado, a pesar de que millones de personas y de animales lo están tomando, en algún momento nos empezamos a dar cuenta que hay alguna relación entre ese medicamento y algún tipo de arritmia e incluso de mortalidad. Entonces la gente los que estudiamos la toxicología cardiovascular nos piden, ¿sí?, que analicemos ese medicamento desde el punto de vista electrofisiológico. Entonces muchas veces se manda el medicamento para que se estudie a nivel subcelular y nos digan si produce bloqueos de los canales, ¿sí? Pero también utilizamos modelos animales en los que vamos a ver si la utilización de un medicamento tal o tal va a producir prolongación del potencial de acción. Entonces, ¿por qué se prolonga el potencial de acción? Si estos canales se bloquean, no tenemos salida de potasio, no tenemos salida de cargas positivas, ¿verdad? Entonces el potencial de acción no va a empezar a bajar aquí, sino que va a empezar a seguir, hasta un punto un poco más prolongado, y entonces sabemos que es un medicamento que va a predisponer entonces a ciertos tipos de arritmias, ¿sí? Entonces esa es la importancia de que entendamos a los canales IKR y a los canales IKS, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto que puede resultar un poquito confuso. Si alguien quiere preguntar algo, discutimos. Listo. Entonces tenemos ya nuestras 4 fases del potencial de acción, pero hasta ahora no hemos dicho qué pasó con el calcio que entró, qué pasó con el sodio que entró. Hasta ahora sabemos que el potasio salió, ¿cierto? Pero no sabemos qué pasó con el resto. Entonces resulta que a nivel de la membrana celular hay otras bombas que van a producir entonces ese, digamos, emparejamiento de cargas, ¿sí?, mediante la salida de algunos iones. Entonces tenemos el primero, que va a ser el intercambiador de sodio y potasio, de sodio y calcio, básicamente se llama así, intercambiador de sodio-calcio, que va a permitir la entrada de sodio o de calcio, ¿sí?, y la salida de sodio o de calcio. ¿Qué quiere decir eso? Que puede actuar en las dos vías dependiendo de lo que necesite la célula, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener una salida mayor de sodio con una entrada de calcio a la célula, ¿verdad? Vamos a tener salida de sodio con entrada de calcio y se va a producir entonces una regulación de esas bombas y de las cargas. O podemos tener la vía contraria, ¿sí? Entonces, como les digo, puede funcionar entonces en dos vías. Adicional a eso tenemos entonces una bomba de la que ustedes seguramente han oído hablar muchísimo más, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Entonces, seguramente ustedes la recuerdan por fisiología del sistema nervioso, por fisiología renal, ¿sí? Entonces, la bomba de sodio-potasio, ¿qué va a hacer? Va a intercambiar sodio, lo va a sacar de la célula y va a meter entonces potasio a la célula, ¿cierto?, por medio de la utilización de ATP. ¿Eso qué quiere decir? Que es una bomba que utiliza entonces energía, es una bomba altamente dependiente de energía, y entonces nos va a producir esa última regulación de las cargas a nivel intracelular, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesará entonces aprender sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa y del intercambiador de sodio-calcio? ¿Sí? Básicamente tenemos la capacidad nosotros, como médicos veterinarios, como farmacólogos, como toxicólogos, de entrar a intervenir en esas bombas y de alguna manera entonces llegar a producir cambios eléctricos dentro de las células. Entonces seguramente ustedes han oído hablar de los medicamentos conocidos como los digitálicos, ¿verdad? Seguramente les han mencionado en farmacología. Básicamente los digitálicos funcionan por el bloqueo de esa bomba de sodio-potasio ATPasa.
Entonces ahorita que veamos farmacología, vamos a ver cómo se produce eso. Adicional a eso, cualquier alteración en el intercambiador de sodio y calcio puede producir entonces aumento de la entrada de alguno de estos iones a la célula con aumento de las cargas positivas intracelulares, que como vamos a ver también en la clase que un poquito más adelante, cuando veamos los mecanismos de arritmia, vamos a ver la importancia de esos cambios a nivel de cargas positivas dentro de la célula en un momento en el que la célula está tratando de eliminar cargas positivas, ¿sí? Entonces por eso nos interesa mencionar estas dos bombas porque son bastante importantes. Yo no sé si alguien tiene alguna duda sobre el potencial de acción. Yo sé que es un tema denso, lo vamos a seguir discutiendo un poquito en la parte de arritmias y de farmacología, pero no sé si alguien quiere comentar algo. Los canales IKR y IKS son los que permiten la salida de potasio. Sí, entonces van a permitir aquí la salida de potasio y entonces vamos a entrar ya a la fase como tal de repolarización celular, ¿verdad? Entonces aquí arriba vemos otros potenciales de acción un poquito diferentes, ¿verdad? Tienen una forma diferente, ¿sí? Y una de las cosas que de pronto más llama la atención de esto es que cuando decíamos que estábamos en función de tiempo y de voltaje, si esto se da de esta manera, estamos diciendo que se dio un cambio de voltaje muy alto en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos mayor conducción, mayor velocidad de conducción y que eso estaba determinado por los canales de sodio, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de canales de sodio, pero cuando miramos vemos que vamos a tener una fase un poco más lenta aquí que luego se acelera, ¿sí? Vamos a tener este potencial de acción en el que vamos a tener una fase inicial bastante lenta con una fase luego un poquito más acelerada, pero que en general va a ser mucho más lenta que la que se está dando a nivel de miocardio, ¿sí? Al inicio de este potencial de acción, la carga es negativa, ¿no? Sí, sí. Y es por los iones de potasio. Es básicamente, la carga negativa se da básicamente por la proteína, los niveles de proteína. Entonces aquí en este potencial de acción que vemos, tenemos una fase lenta, ¿sí? Y muchas veces este voltaje no es menos 80, sino que puede ser un poco menos electronegativo. Podemos estar a nivel de los menos 70 o incluso menos 60 milivoltios, ¿sí? Y entonces estamos hablando del potencial de acción que generan las células que están en el nodo sinoatrial y que son automáticas. Entonces, adicional a que la velocidad de conducción es menos rápida, ¿sí? O vamos a decir un poco más lenta, ¿sí? Vamos a notar que va a estar, digamos, de manera muy importante asociada no tanto a canales de sodio, sino más a canales de calcio, ¿sí? En el punto en el que estas celulitas normalmente se depolarizan, ya los canales de sodio no están funcionando y vamos a tener entrada principalmente de canales, por los canales de calcio, vamos a tener entrada de calcio a la célula, que son las que van a producir esa depolarización, y entonces vamos a decir que las células nodales, es decir, las del nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Y las del nodo sinoatrial más arriba, van a tener una conducción que no va a ser asociada a sodio, sino que va a ser asociada principalmente a calcio, ¿sí? Entonces, una vez más volvemos a tratar de ponernos en contexto de cuál es la importancia de saber cuál ion hace esto y cuál ion hace esto, para qué nos sirve aprendernos eso. Cuando tenemos un paciente que tiene una actividad eléctrica acelerada a nivel nodal, no vamos a utilizar un medicamento entonces que bloquee los canales de sodio, ¿verdad? Que no estaríamos haciendo nada, no estaríamos ayudándole de ninguna manera. ¿Qué canales buscaríamos afectar? Si sabemos que la actividad eléctrica está basada en calcio, pues buscamos de alguna manera afectar los canales de calcio para tratar de modificar la actividad eléctrica
nodal. Entonces, hablando de actividad eléctrica nodal, nos referimos al nodo sinoatrial y nodo auriculoventricular. Entonces, ahorita que veamos la clase de farmacología, ustedes ya van a saber que los bloqueadores de canales de calcio ejercen su principal actividad a nivel nodal, ¿sí? Entonces, cuando tengamos pacientes con actividad eléctrica acelerada supraventricular, ¿sí? Y que estemos viendo que esa actividad eléctrica supraventricular esté afectando la ventricular, la está haciendo muy rápida, ¿qué vamos a hacer? Bloquear el nodo auriculoventricular con bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Entonces vamos poniéndole un poquito como de la utilidad a cada una de estas cosas. Adicional a eso vemos que esta actividad no se inicia porque otra célula la ordene. Decimos que son automáticas, ¿verdad? Que son células que son capaces de generar por sí solas actividad eléctrica. No dependen de otra celulita que les está diciendo qué hacer. De hecho, si sacamos el corazón de un animal y lo colgamos en una preparación de Langendorf y le damos un tipo de nutrición especial con una temperatura adecuada y una oxigenación adecuada, podemos mantener ese corazón vivo por horas. ¿Por qué? Porque estas células son automáticas y no necesitan de ninguna otra que les esté diciendo eso. Y entonces se descubrió ya hace algunos años que las responsables de que eso ocurra son unas corrientes que decidieron llamar corrientes funny o corrientes raras. Y las llamaron corrientes raras básicamente porque permiten movimiento de sodio y potasio de una manera, digamos, anormal, ¿sí? No es lo común que uno ve a nivel celular. Entonces esas corrientes son las responsables de la automaticidad de las células del nodo sinoatrial, ¿sí? Entonces, básicamente ellas van a ser las generadoras de ese impulso inicial y van a ser las que, digamos, definan cuál es la frecuencia cardíaca de un paciente. Entonces las corrientes Fonny van a definir cuál no es la frecuencia cardíaca de un paciente. Entonces, si pensamos en modificar la frecuencia cardíaca de un paciente, podríamos utilizar medicamentos que regulen las corrientes Fonny o corrientes raras, ¿verdad? Podríamos utilizar un medicamento que haga que esas corrientes no funcionen tanto, y de hecho ya existen esos medicamentos porque en algunos pacientes, como vamos a ver en insuficiencia cardíaca, las frecuencias cardíacas altas pueden ser muy peligrosas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver medicamentos como la iravadina, la silavadina, que van a controlar entonces la frecuencia cardíaca en estos pacientes, básicamente porque regulan las corrientes IF, ¿sí? Que van a ser las corrientes raras. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el potencial de acción como tal. Como les digo, vamos a seguir discutiendo un poquito sobre el tema durante el transcurso del día. Entonces, básicamente tenemos una célula, ¿sí?, que va a estar cargada de manera eléctrica y nosotros vamos a poder medir ese voltaje, ¿sí? Vamos a tener ese cambio de voltaje que vamos a ser capaces de medirlo. Pero estamos hablando de una célula individual y resulta que el corazón está compuesto por millones de células. Si una sola célula se contrae, él no va a ser capaz de cumplir su función, sino que él necesita que haya un trabajo conjunto de millones de células para que se produzca entonces contracción y se genere presión y tengamos entonces gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo esta gráfica nos va a mostrar básicamente cómo ocurre entonces esto. Entonces tenemos aquí por fuera de la célula y tenemos el interior de la célula. Pero resulta que de pronto los que tengan conocimiento básico de electricidad saben que los cables tienen algunas características. Los cables eléctricos tienen algunas características que les permiten ser eso, ser cables eléctricos, ¿sí? Y resulta que las células cardíacas tienen las mismas características de un cable de electricidad. Cumplen funciones similares a las de un cable de electricidad. Y entonces vamos a ver cómo ciertas estructuras de la membrana celular van a comportarse como, lo vamos a definir como capacitors, que es básicamente una estructura que es capaz de acumular una carga eléctrica antes de empezar a transmitirla, lo mismo que hace un cable eléctrico, ¿sí? Él va a acumular entonces, en este caso, iones,
¿sí? Vamos a ver cómo esos iones se van a acumular, especialmente sodio, y vemos cómo se va a empezar a conducir esa electricidad, ¿sí? Y vamos a tener entonces bloqueos para que esa electricidad fluya, y a eso lo vamos a llamar entonces también una resistencia. Entonces vamos a tener una célula que va a funcionar entonces como una pila de las que utilizamos para un control remoto, por ejemplo. Vamos a tener una célula que va a tener una carga positiva y negativa, porque resulta que esta porción de la célula se empieza a despolarizar, empieza a volver positiva, pero esta sigue siendo negativa, ¿verdad? La carga eléctrica va llegando en esta dirección y la célula entonces va a presentarse, va a funcionar como una pila eléctrica, ¿verdad? Y entonces resulta que esta célula ya empieza a hacer este cambio en su voltaje, y al final vamos a estar en alrededor de 15 milivoltios positivos, que era lo que decíamos que era el punto máximo al que llegaba entonces ese potencial de acción, ¿verdad? Y entonces vamos a tener esta celulita aquí con más o menos 15 milivoltios, pero la célula de al lado está negativa, ¿verdad? Esta célula está en menos 80 milivoltios, y vamos a tener entonces una diferencia o gradiente de voltaje, lo llamamos diferencia o gradiente, ¿sí? Como si estuviéramos hablando de grada, y esa diferencia de voltaje va a producir este movimiento de electrones. La célula va a empezar a conducir electrones entre una y otra, y esta va a empezar a depolarizarse gracias a este gradiente de voltaje. Entonces nos ponemos una vez más en contexto. Resulta que cuando estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a tener alteraciones en este gradiente, no va a ser tan alto, va a ser un poco más bajo. Vamos a tener alteraciones en la capacidad que tiene esta célula de conducir para acá, ¿sí? Y entonces vamos a tener pacientes que no van a generar suficiente fuerza de contracción, digamos, en parte debido a cambios a nivel eléctrico. Entonces, ¿de qué va a depender esta propagación de ese cambio eléctrico de una célula a la otra? Pues vamos a tener una diferencia de voltajes, ¿sí? Vamos a tener entonces diferencias en la conductividad del sodio, qué tan capaces de conducir una célula ese sodio. Entonces decíamos gradientes, conductividad del sodio, qué tanto funciona el capacitor y la resistencia de la membrana, y vamos a tener entonces la diferencia entonces de sodio interno y sodio externo. Entonces el sodio, una vez más, comprobamos que tiene que ver entonces con velocidad de conducción, ¿sí? Entonces esto es muy importante para cuando hablemos de farmacología, porque el sodio va a ser el responsable de qué tan rápido pase de aquí para acá, ¿sí? Qué tan rápido pasa de una célula a la otra. Entonces la responsabilidad va a ser en parte del sodio. Adicional a eso, ustedes se acuerdan por histología que entre célula y otra va a haber unas estructuras que vamos a llamar uniones gap, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan por histología, y esas uniones van a tener entonces una serie de estructuras que van a permitir el paso de la corriente eléctrica de un lado a otro. Si nos queda tiempo, entonces vamos a ver un poquito de la parte, digamos, molecular de esas uniones gap, ¿bien? Vamos a ver un poquito de esas estructuras moleculares que van a permitir el paso de la electricidad de un lado para otro, digamos que lo van a facilitar. Y como dato adicional, sabemos que en insuficiencia cardíaca esas estructuras que se conocen como conexinas están debilitadas en función, en estructura, y también están normalmente mal ubicadas en la célula. Entonces no es un dato menor que entendamos un poquito sobre uniones gap para los que tengan, digamos, el interés en hacerlo. Entonces tenemos básicamente esos cambios que se van a dar a nivel intracelular y extracelular, y ya sabemos que hay una serie de eventos que se tienen que dar para que pase la corriente eléctrica de un lado para otro, y que también va a depender de una serie de condiciones que tienen que tener la membrana, que ya, digamos, sería tema de meternos un poco más en la actividad eléctrica y en las funciones eléctricas de
de estas células, pero pues por ahora no vamos a meternos muchísimo en eso. Entonces hablamos un poco sobre cómo una célula es capaz de generar un impulso, cómo una célula es capaz de generar un potencial de acción basado en ese impulso, ¿verdad? Luego hablamos un poco sobre cómo una célula transmite de una a la otra ese impulso, pero resulta que necesitamos saber qué pasa en el corazón completo, ¿sí? Necesitamos saber cómo se va a dar entonces ese paso de corriente en el corazón ya como tal, y estamos hablando de electrocardiografía, entonces tenemos que saber cómo se mide esa electricidad, ¿verdad? Cómo la vemos nosotros en la superficie del papel. Entonces, vamos a suponer que esto es una porción de corazón, ¿sí? O podemos suponer que es un corazón completo, que estamos en el lado derecho, estamos en el lado izquierdo de ese corazón, ¿sí? Y tenemos un impulso que llegó aquí, a ese corazón. ¿De dónde llegó? Puede haber llegado al nodo sinoatrial o puede haber llegado de algún punto externo, ¿sí? Alguien lo tocó, alguien produjo un estímulo en ese corazón, y entonces esa señal va a empezar a correr en esta dirección, y vemos cómo donde se está produciendo esa señal vamos a tener puntos de polarización, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí ese cambio en esa actividad eléctrica de la célula que nos va a producir entonces un ángulo, ¿sí?, de depolarización. Ese ángulo nos va a generar entonces una actividad eléctrica, y entonces nosotros pusimos un electrocardiograma en este animal o en esta persona, y vemos cómo en este punto vamos a medir esa actividad eléctrica. Entonces en ese punto vamos a tener nuestra derivada, ¿sí?, que la pusimos de pronto aquí sobre la superficie de la mano, o se puso en el pecho de la persona, y esa derivada nos va a medir esa actividad eléctrica. Entonces es importante que entendamos que las derivadas, digamos que entre comillas, ven o no ven la actividad eléctrica de acuerdo a cómo estén ubicadas, ¿eh? Entonces esa actividad eléctrica viene de allá para acá, de derecha a izquierda, como normalmente lo hace un corazón, y nos va a generar entonces un ángulo. Vamos a tener este ángulo de este tamaño, y como la derivada está acá, la señal viene de allá para acá. Para esta derivada vamos a tener entonces una señal de tipo positivo, ¿verdad? La señal la está recibiendo ese electrodo de manera positiva. Ahora vamos a suponer que ese electrodo no está ahí, sino que lo vamos a poner entonces aquí. Vamos a poner ese mismo electrodo, lo vamos a mover para acá, ¿sí? O al mismo tiempo podemos tener uno allá y uno acá, y entonces la señal va a seguir yendo en la misma dirección. El estímulo va aquí, la señal va en esta dirección, tenemos este ángulo así de grande, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una señal de tipo, si allá es positivo, aquí la vamos a tener de tipo negativo, ¿cierto? Entonces la derivada va a ver, una vez más entre comillas, dependiendo de dónde venga esa señal y de qué tamaño sea el ángulo de esa señal, vamos a tener ondas en el electrocardiograma que van a ser o positivas o negativas, y van a ser o grandes o pequeñas de acuerdo a este ángulo. Vamos a suponer ahora que un electrodo estaba puesto aquí, ¿sí? Y entonces nos va a generar básicamente este ángulo, ¿sí? Nos va a generar un ángulo así de pequeño que básicamente no nos va a generar onda, porque no tenemos sino un ángulo muy cerrado, no vamos a tener onda aquí, y adicional a eso la señal va en esta dirección, este electrodo no la ve, y entonces vamos a tener una onda, si es que se presenta, va a ser muy pequeña, ¿sí? Entonces básicamente el estudio de la electrocardiografía está basado en determinar el tamaño de las ondas y el hecho de que sean positivas o negativas, de acuerdo a la ubicación de los electrodos y de acuerdo a la forma como se conduce la electricidad dentro del corazón. Entonces, si yo apunto este láser hacia allá, yo lo apunto de aquí para allá, las personas que están allá
van a ver la luz, ¿verdad? Van a poder ver esa luz, ¿sí? Yo que estoy aquí, a mí no me va a llegar, ¿sí? Entonces para ustedes allá esa señal va a ser positiva, para mí va a ser negativa, y para las personas que están aquí en este ángulo pues no la van a ver, ¿sí? No van a poder ver eso, y entonces para ellos no va a haber señal. De esa misma manera funciona entonces el electrocardiograma. Entonces, básicamente tenemos las estructuras de conducción. Ahorita vamos a devolvernos un poquito a eso. Ustedes ya las conocen. Entonces vemos aquí el nodo sinoatrial en el atrio derecho, el atrio izquierdo, y vamos a tener las vías de conducción que van a llegar entonces a los ventrículos, ¿sí? Y vamos a tener entonces, como a nivel de el corazón, vamos a tener diferentes velocidades de conducción. Entonces el nodo sinoatrial nos va a generar una señal que va a empezar a viajar por los atrios, por las diferentes vías internodales, que hasta ahora se han identificado 3, aunque algunos hablan de 4 vías internodales. Las que han sido identificadas plenamente, la más importante es la rama de Bachmann, la del seno coronario y la de la fosa ovalis. Ellas van a transmitir la electricidad entre los atrios, y en promedio esa velocidad de conducción entre los atrios es de aproximadamente 1 a 2 metros por segundo, ¿sí? A nivel del nodo auriculoventricular vamos a estar hablando entonces de una velocidad de conducción bastante más lenta, y eso nos va a explicar entonces algunos de los cambios en el electrocardiograma, y vemos que esa velocidad de conducción es de aproximadamente 0.025 metros por segundo, ¿sí? Entonces las células del nodo auriculoventricular decíamos que tenían un potencial de acción que no era así, sino que era un poco más así, ¿cierto? Que lo veíamos no tan así, sino un poco más así, y aquí se está explicando entonces qué es lo que está causando esa diferencia en ese potencial de acción. Está haciendo que sea más lento, y ahorita vamos a mirar en el electrocardiograma cómo se ve esto, ¿sí? Ya luego en el sistema de Higgs-Purkinje vamos a tener entonces una velocidad de 2.5 metros por segundo, entonces se nos acelera muchísimo la velocidad, y a nivel ventricular vamos a tener entonces una reducción de esa velocidad de conducción. Entonces todo eso nos va a producir cambios a nivel del electrocardiograma que vamos a ver entonces en un momento. Entonces básicamente, ¿qué está pasando aquí? Tenemos a nuestro atrio conduciendo a una velocidad X, ¿sí? Basado en ese impulso que se generó en el nodo sinoatrial, y entonces vamos a tener esa velocidad y esa actividad eléctrica. ¿Cómo la vamos a ver? Entonces decíamos que si estábamos midiendo la actividad, que normalmente se va a dar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Vamos a tener actividad eléctrica en esta dirección y en esta dirección al mismo tiempo, que es lo que nos está tratando de mostrar el dibujo. Pues si la estamos midiendo en este brazo, o en esta pierna, o aquí en el tórax, vamos a tener una lectura de onda de tipo positivo, ¿verdad? Vamos a entrar en detalle otra vez más en esto. Vamos a tener esa lectura de onda de tipo positivo, y entonces esa onda a nivel de los atrios, que conduce a nivel atrial, nos va a generar lo que se conoce como la onda P del electrocardiograma, ¿verdad? Entonces la actividad eléctrica de los atrios se va a determinar por la onda P. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la literatura normalmente? Que la mitad de la onda P es generada por el atrio derecho, y que la otra mitad de la onda P es generada por el atrio izquierdo. En caballo se logró demostrar que eso no es cierto, ¿sí? Que el 100% de la onda P es generada por el atrio derecho, y que la actividad eléctrica del lado izquierdo no la vamos a poder ver en el electrocardiograma, ¿sí? En perros ese estudio no se ha hecho todavía no hemos puesto un catéter a nivel de los atrios que mida esa actividad y que nos diga qué porcentaje de la onda P es generada entonces por qué parte del atrio, ¿sí? ¿Cuál atrio por otro? Eso ya son, digamos, como ideas de investigación que ustedes pueden ir teniendo para sus trabajos de grado aquí en pregrado, o incluso para posgrado. Y entonces decíamos que a nivel del nodo auriculoventricular la velocidad se iba a reducir un montón, y
y que tenía que ver entonces con ese potencial de acción diferente, ¿verdad? Y entonces vemos cómo se nos produjo una onda P y vamos a tener un receso aquí en la actividad eléctrica, ¿sí? Básicamente tenemos una línea base que va a estar plana, ¿sí? Porque la actividad eléctrica a nivel del nodo auriculoventricular es muy lenta y no la alcanzamos a ver, ¿sí? Y nos va a producir entonces ese segmento que va desde la final de la P hasta el comienzo de la onda Q, ¿verdad? Ustedes se acuerdan del electrocardiograma. Entonces ese impulso que viajó muy lento por aquí llega hasta el sistema de Higgs-Purkinje, donde es acelerado. El sistema que es acelerado es más del doble de lo que lo hace en el atrio, y entonces rápidamente va a empezar a estimular, ¿dónde? Principalmente a nivel del ápice cardíaco, y normalmente lo hace en estos dos puntos al mismo tiempo, y va a generar entonces en este punto una onda que se va a ir por los dos ventrículos, va a empezar a viajar por los dos ventrículos y nos va a generar la depolarización ventricular, y eso nos lo vamos a llamar QRS, ¿verdad? Entonces vamos a tener depolarización ventricular, va a ser QRS, ¿sí? Solamente depolarización ventricular. El ventrículo se tiene que repolarizar, como dijimos, el potencial de acción en una fase de repolarización, y esa repolarización la vamos a ver aquí en lo que se conoce en pequeños animales como el segmento STT. Entonces en perros no hablamos de onda T como tal, porque la onda T como tal no existe en el perro. Entonces vamos a tener segmentos STT que van a ser o negativos o positivos, o que pueden tener algunas otras conformaciones, ¿sí? Que a veces vemos como un domo y un dardo, ¿sí? Ustedes la van a ver en la literatura como domo-dardo, que son consideradas entonces normales. No tenemos la onda T que se da en humanos, la típica, que es esta forma así. Eso no se da normalmente en perros. Que sea positiva, que sea negativa, que sea domo-dardo, todas son consideradas normales, ¿sí? No las consideramos alteraciones de la repolarización ventricular como tal. Entonces, básicamente vamos a tener esos cambios a nivel iónico que nos van a producir entonces esa generación de esas ondas, ¿sí? Entonces vamos a tener el potencial de membrana, que va a ser el potencial de reposo. Vamos a tener un impulso, y basado en eso vamos a tener un cambio en esos voltajes intracelulares que nos van a llevar entonces a que se produzca como tal el electrocardiograma. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos de el electrocardiograma basados entonces en esos cambios internos celulares que nos van a producir diferentes tipos de ritmos, como los que vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos diferentes ritmos que vamos a empezar a revisar un poco más adelante. Entonces aquí tenemos cómo el electrocardiograma puede ser medido de diferentes maneras, ¿sí? A diferentes velocidades, pero no deja de ser diferente, no deja de ser el mismo por eso, perdón. Vamos a tener la posibilidad de medir de diferentes maneras el electrocardiograma, a diferentes velocidades, a diferentes derivadas, como vamos a revisar ahorita. Entonces básicamente, cuando estamos revisando ese origen de esa señal y ponemos diferentes derivadas, ya sabemos entonces qué quiere decir cada una de ellas, y por qué algunas de ellas son positivas y por qué algunas de ellas son entonces negativas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la derivada ABF, tenemos aquí la derivada 1, tenemos la derivada 2 y ABF de nuevo, y vemos entonces cómo esa señal se está presentando de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, y entonces las derivadas 1, 2 y ABF, ¿cómo deberíamos verlas normalmente? Las tenemos aquí en este punto. ¿Cómo deberíamos ser? ¿Cómo debería ser? ¿Positiva o negativa? Debería ser positiva siempre, ¿sí? Entonces esa señal debería ser positiva, y adicional a eso estamos viendo que la derivada 1 va en este eje, y la derivada 2 y ABF, que son prácticamente la misma, van a ir en este eje, y entonces
decimos que las derivadas 1 y 2 o derivadas 1 y ABF nos van a dar información eléctrica de todo el corazón en 2 dimensiones. Entonces normalmente esas son las derivadas que más estudiamos en medicina veterinaria. Nosotros a veces ponemos el electrocardiógrafo y empezamos a tomar 1, 2, 3, ABF, ABR, ABL, ¿sí? Incluso a veces tomamos B1, B2, B3, B3R, B10, entre otras, pero las que más han sido estudiadas y las que sabemos que nos dan información en los dos ejes son 1 y ABF o 1 y 2. Básicamente 2 y ABF nos van a dar la misma información, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese electrocardiograma que se produjo en ese paciente. Esto es un electrocardiograma, un electrocardiograma de un paciente real. Entonces que lo logramos ampliar de esta manera para ver muchas de las estructuras de ese electrocardiograma un poquito más detalladas. Entonces vemos aquí nuestra onda P, ¿sí? Que en humanos, cuando se presentan estas bifurcaciones, muchas veces se consideran anormales, ¿sí? En perros estas bifurcaciones son consideradas normales, ¿sí? En la onda P, ¿sí? Vemos que en ocasiones vamos a tener una pequeña onda negativa antes de esa onda P, que está determinada básicamente por la manera como el nodo sinusoidal envía la señal, ¿sí? Y entonces la vamos a llamar, como está antes de la onda P, la vamos a llamar onda O. Vamos a estar aquí. Cuando veíamos depolarización y repolarización ventricular, decíamos que los atrios se depolarizaban, que luego el ventrículo se depolarizaba, lo generaba el QRS, y que luego el ventrículo se repolarizaba y generaba el STT. Pero nadie mencionó qué pasaba con la repolarización de los atrios. La mayoría de las veces la repolarización atrial va a ocurrir en este punto, no la vamos a poder ver porque la actividad eléctrica ventricular va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Pero en algunas ocasiones vamos a tener aquí un cambio que nos va a permitir ver la repolarización atrial, y a eso lo vamos a llamar onda TA, ¿sí? Básicamente va a estar asociada a repolarización atrial. Luego seguimos con nuestro QRS. Entonces vamos a decir que la Q va a ser la primera deflexión negativa, la vamos a ver ahorita con más detalle. Luego vamos a tener nuestra onda R, que siempre es la primera onda positiva, ¿sí? Siempre va a ser la primera onda positiva, ¿sí? Y luego vamos a tener nuestra onda S, que siempre va a ser la primera onda negativa después de la R, ¿sí? Vamos a ver bien en qué consiste eso. Entonces, después de la onda B, la primera onda negativa que veamos, siempre, así sea pequeña, así sea muy grande, la vamos a llamar onda Q, ¿sí? A la siguiente onda, siempre que sea positiva, la primera onda positiva del electrocardiograma, obviamente después de la onda P, ya sea muy grande, sea muy pequeñita, la vamos a llamar onda R, ¿sí? Y a la primera onda negativa después de la R, siempre la vamos a llamar S, así sea muy grande, así sea muy pequeña, ¿sí? Entonces vamos a ver la importancia un poquito de eso. Ya a nivel de la repolarización, vamos a tener entonces diferentes puntos a nivel de la repolarización ventricular, entre los cuales tenemos la onda J, que se puede dar aquí a este nivel, y uno muy importante que lo conocemos como el punto J, ¿sí? Entonces el punto J va a ser este sitio en el que se va a dar la terminación de la onda S, y se va a dar entonces esta fase isoeléctrica, y es el punto que se utiliza para la determinación de isquemia del miocardio, ¿sí? Entonces va a ser el asociado a isquemia del miocardio, va a producir entonces cambios en esta zona, y entonces nos vamos a permitir, vamos a tener un diagnóstico de pronto de algún tipo de infarto miocárdico, que como decíamos, se detecta normalmente en humanos y no en medicina veterinaria. Pero entonces es importante que ustedes entiendan un poco sobre esto en qué consiste. Entonces vamos a tener nuestro QRS de polarización, STT,
repolarización, y a la unión de esa depolarización y repolarización lo llamamos segmento QT. Ese segmento QT es uno de los segmentos a nivel del electrocardiograma más estudiado en este momento, básicamente porque los cambios que ocurren en él en duración y en estabilidad a través del tiempo están asociados a las principales arritmias que matan a muchas personas en el mundo y que también están matando entonces a algunos de nuestros animales. Entonces, cualquier alteración que aumente la duración del QT o que aumente su estabilidad, a eso me refiero a que normalmente tiene que durar lo mismo. Si empieza a durar un rato, muy poquito, luego muy largo, otra vez poco, muy largo, esa inestabilidad está asociada entonces con arritmias ventriculares bastante peligrosas, entre las cuales se encuentra la de torsade de Pointes, que es una arritmia en humanos asociada a fármacos, pero que también ocurre en animales, ¿sí? Entonces, no es un dato menor que los que tengan un interés especial en el estudio de la electrofisiología le den un repaso a todo lo que se ha estudiado sobre duración del QT, estabilidad del QT, ¿sí? Y a qué se asocia eso, cómo se evalúa y a qué tipo de arritmias podemos digamos, asociar estos cambios en el QT. Listo, entonces tenemos ya nuestro electrocardiograma como tal, ¿sí? Tenemos nuestro electrocardiograma y vemos que estamos en una derivada de tipo positivo. Si tenemos una derivada de tipo positivo, es muy probable que se haya medido una vez más, considerando que la señal viene en esta dirección, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Es una derivada que se tuvo que haber tomado en alguno de estos puntos, ¿verdad? Ya sea derivada 1, derivada 2 o ABF, ¿sí? Entonces tenemos esa derivada de tipo positiva y entonces decíamos que la principal función que se le daba al electrocardiograma era la medición de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Era lo principal que podíamos medir entonces en ese electrocardiograma, ¿sí? Entonces vemos cómo dependiendo de la duración, de la velocidad del papel, vamos a tener entonces diferentes duraciones de cada uno de estos cuadros, ¿sí? Vamos a tener diferentes duraciones y vemos cómo en esta velocidad bastante lenta y en esta velocidad bastante rápida del papel, básicamente algo que parecería similar es muy diferente. En este papel, toda esta cantidad de cuadros va a ser apenas un segundo del electrocardiograma y toda esta cantidad de cuadros aquí en este punto van a ser 6 segundos del electrocardiograma. ¿Por qué nos interesa eso? Porque si queremos saber la frecuencia cardíaca de un paciente, tenemos que saber a qué velocidad va el papel y cada cuadrito entonces a qué equivale, ¿sí? Ese cuadrito pequeñito aquí que lo alcanzamos a ver bien, estos cuadros más grandes van a cambiar su valor de acuerdo a la velocidad entonces de ese papel, ¿verdad? Entonces básicamente lo que vemos es que lo que normalmente hacemos es tratar de establecer en una cantidad de tiempo cuántos latidos se dieron y normalmente lo vamos a hacer basado en lo que ocurra en 6 segundos o lo que ocurra en 3 segundos. Si sabemos lo que ocurrió en 6 segundos, ¿sí? Si decimos que en 6 segundos ocurrieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, si sabemos que en 6 segundos ocurrieron 13 latidos, pues sabemos que en un minuto van a ocurrir 130 latidos, ¿verdad? Porque para llevar 6 segundos a 60 lo multiplicamos por 10, ¿verdad? Si lo que sabemos es que ocurrió en 3 segundos, sabemos la cantidad de latidos que ocurrieron en 3 segundos, pues ya nos la vamos a multiplicar por 10
sino que lo vamos a multiplicar por 20. Entonces la técnica que yo le enseño a mis estudiantes de fisiología para que sea más fácil esto, es que si ustedes miran de pronto entre sus lápices, los que tengan lapiceros un poquito más largos, la mayoría de ellos miden aproximadamente 15 centímetros, ¿sí? Entonces podemos utilizar un lápiz o un lapicero y ellos normalmente están alrededor de los 15 centímetros de largo, ¿sí? Y entonces básicamente un lápiz o un lapicero de 15 centímetros de largo se convierte en una herramienta para la medición de la frecuencia cardíaca en un paciente. ¿Cómo ocurre esto? Básicamente tenemos 15 centímetros y vamos a medir en esos 15 centímetros cuántos latidos hubo, ¿sí? Entonces tenemos el lápiz, lo ponemos sobre nuestro electrocardiograma y contamos en cualquier punto de ese electrocardiograma, contamos cuántos latidos hubo, 1, 2, 3, 4, vamos a decir que 10 latidos. Y entonces decimos que normalmente tenemos dos velocidades de papel en el electrocardiograma que son las más comunes, ¿verdad? No sé si ustedes están familiarizados con los equipos de electrocardiografía que tengan aquí en la universidad, pero normalmente las velocidades de papel son 25 y 50 milímetros por segundo, ¿sí? Cuando hablamos de electrocardiogramas de tipo comercial, ¿sí? Los electrocardiógrafos comerciales van a tener velocidades entre 25 y 50, casi siempre traen solamente esas dos. Cuando hablamos de investigación, son equipos que traen la velocidad que nosotros le queramos poner, eso no importa. Pero, digamos, para este caso nos vamos a quedar con 50 y 25, ¿sí? Y entonces decimos que si la velocidad del papel es 25 milímetros por segundo, eso equivale entonces a 2.5 centímetros por segundo, ¿verdad? Vamos a tener un papel que se va a mover a 2.5 centímetros por segundo. Entonces tenemos 2.5 en un segundo, pero nosotros queremos saber es en 15 porque tenemos un lápiz que mide 15, ¿verdad? Y entonces básicamente lo único que tenemos que hacer es una regla de 3 muy simple en la que decimos que si 2.5 centímetros equivalen a un segundo, 15 ¿a cuánto equivale, verdad? Entonces si multiplicamos 15 por 1 nos da 15 y si dividimos 15 en 2.5 ¿cuánto nos da? Nos da 6, ¿verdad? Entonces multiplicamos 15 por 1, lo dividimos por 2.5 que es la velocidad del papel, 2.5 centímetros por segundo, nos da 6 y entonces tenemos que vamos a saber con un lápiz de 15 centímetros, con un lapicero de 15 centímetros vamos a saber qué ocurrió en 6 segundos en el electrocardiograma, ¿sí? Entonces sabemos qué ocurrió en 6 segundos y entonces como queremos saber qué ocurrió en un minuto, pues multiplicamos los números de latidos que dijimos que eran 10, vamos a multiplicar esos 10 latidos por 10 y decimos que la frecuencia cardíaca de ese paciente es 100, ¿sí? Eso yo sé que es un poquito enredado, normalmente mis estudiantes de fisiología tienen un poquito de problema aprendiendo eso, pero yo solamente les digo que no se traten de aprender nada de esto de memoria, sino que se acuerden entonces de la regla de 3 simple, ¿sí? Si la velocidad del papel ya no es 25, sino es 50, como en este caso, ¿sí? Que es también una frecuencia, una velocidad que utilizamos mucho, pues decimos que son 5 centímetros en un segundo, ¿verdad? Tenemos 5 centímetros en un segundo, pero queremos saber es en 15 qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces tenemos 15, multiplicamos por 1, nos vuelve a dar 15, lo dividimos por 5 y nos da 3, ¿sí? Entonces el lápiz, cuando la velocidad del papel es 50, nos va a dar la información de lo que ocurrió en 3 segundos, ¿sí? Entonces como tenemos la información de lo que ocurrió en 3 segundos, ¿que era cuánto? Habíamos dicho que 10 latidos, ¿verdad? Entonces tenemos 10 latidos que ocurrieron en 3 segundos, pero queremos saber lo que ocurre en 60 segundos. Para llevar 3 a 60, lo multiplicamos por 20. Entonces tenemos 10 latidos que ocurrieron en 3 segundos,
multiplicado por 20, resulta que la frecuencia cardíaca de este paciente es 200, ¿verdad? Entonces tenemos esa manera muy fácil de medir el electrocardiograma. Esta vez de las que yo he leído, de las que yo he revisado, para mí es la más fácil de todas, porque es simplemente una regla de 3, no nos tenemos que aprender fórmulas ni nada por el estilo. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto, pero básicamente cuando queremos medir la frecuencia cardíaca de un paciente basado en el electrocardiograma, no debemos prenderlo y que ande por un minuto, ¿sí? Y nos gastamos un rollo de papel por paciente, ¿sí? Y luego empezamos a contar lo que ocurre en un minuto, porque aparte no es fácil saber exactamente cuándo termina un minuto, sino que tenemos una herramienta bastante sencilla, que es la utilización de algo que mida 15 centímetros, una regla o un lápiz. No sé si estamos más o menos claros con esto. Listo. Adicional a eso, sin entrar en mucho detalle sobre esto, porque normalmente lo utilizamos más que todo para estudios de electrofisiología, también está la posibilidad de que midamos la frecuencia cardíaca basado en lo que ocurre desde una R hasta la otra R, ¿sí? No quiero entrar demasiado en detalles, pero básicamente cuando sabemos en milisegundos cuántos milisegundos hay de una R a R, y sabemos que en un minuto cuántos milisegundos debe haber, si tenemos 60 segundos, ¿cuántos milisegundos hay? ¿Perdón? 60 minutos sería 60.000, ¿sí? Tenemos 60.000 y sabemos cuántos milisegundos hay aquí, pero queremos saber qué fue lo que pasó en un minuto. Dividimos esos 60.000 por el número de milisegundos que tengamos entre una R y la otra. Entonces, una vez más, cada uno de estos cuadritos pequeños va a medir un número de milisegundos de acuerdo a la velocidad del papel. Decimos que normalmente es 50 o 20, y que cuando es 50, cada uno de esos cuadritos pequeños va a ser 20 milisegundos, ¿sí? Cada uno de esos cuadritos pequeños va a ser 20 milisegundos. Si es 25, entonces cada uno de esos cuadritos, ¿cuánto mediría? Si es la mitad de la velocidad, cada uno de esos cuadritos mediría el doble, entonces sería 40 milisegundos, ¿sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18, ¿sí? Y de acuerdo a la velocidad del papel, multiplicamos ya sea por 20, por 40, ¿sí? Y entonces eso nos va a decir cuántos milisegundos hay de un lado para otro, ¿sí? Y básicamente lo dividimos, 60.000 dividido ese número, vamos a tener entonces la frecuencia cardíaca de este paciente. Vamos a sentarnos un poquito esto y vamos a empezar entonces a ver algunas de las arritmias. Y en el caso en que se miran, hay algunas que están continuas, pero hay otras que tienen arritmias, entonces se mide una de las. Entonces uno normalmente lo que puede hacer son promedios, ¿sí? Por eso les decía, normalmente en pacientes eso no lo utilizamos mucho, ¿sí? Porque, por lo que usted lo dice, cuando tenemos dos R's muy cercanas y dos muy lejanas, vamos a tener, entre estas dos podemos tener una frecuencia cardíaca de 40, 50, y entre estas dos vamos a tener una frecuencia cardíaca de 130, 150, ¿sí? Entonces, digamos que la información no es demasiado útil. Lo que pasa es cuando hacemos programación de marcapasos, por ejemplo, ¿sí? O cuando queremos hacer mediciones de actividad eléctrica intracardíaca, medimos los RRs de esa manera, entonces sirve muchísimo para estudios de electrofisiología, ¿sí? Pero para pacientes, sí, yo prefiero que se mida por lo menos 6 segundos, 3 segundos, para tener, digamos, un valor un poquito más cercano a la realidad. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un electrocardiograma, cuando nos llega a nuestras manos un electrocardiograma, hay ciertas cosas que tenemos que evaluar como médicos, ¿verdad? Y entonces, dentro de esas cosas que tenemos que evaluar, pues vamos a tener que mirar primero qué derivada es, qué velocidad de papel, ¿sí? Todo lo que hemos estado hablando un poco, y ya mirando como tal el electrocardiograma, empezamos a mirar que si es una derivada 2, decimos que tiene que ser positiva, ¿verdad? Si estamos midiendo aquí o aquí, tenemos que tener una derivada
positiva en un perro, ¿verdad? Y entonces miramos las ondas P, tenemos onda P positiva seguida de un QRS positivo, ¿verdad? Onda P positiva seguida de un QRS positivo, onda P positiva seguida de un QRS, y seguimos PQRS, 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 ¿sí? Y básicamente eso va a ser lo primero que vamos a evaluar como normal en un electrocardiograma, ¿sí? Entonces tenemos la presencia de ondas P positivas seguida de un QRS, seguida de un QRS. Entonces por cada P tenemos que tener un QRS, ¿sí? Cuando una P no está seguida de un QRS, ya empezamos a hablar de algún tipo de problema, ¿sí? Cuando tenemos QRS que no están asociados a ninguna P, ya empezamos a hablar de algún tipo de problema. Entonces lo primero es que tengamos las dos cosas y que las dos sean positivas en este caso, ¿sí? Entonces